con mucha atención por Louis Morgan, que comenzó a interesarse en esta, digamos, relación entre una terminología de parentesco y un sistema de relaciones de parentesco. No son simples nombres, cada nombre involucra una relación entre dos personas o más. Es decir, una cosa son los términos y otra cosa son las relaciones. Y no coinciden, pueden coincidir o no. Bien, entonces, esta es una contribución de Morgan. Además creo que fue Morgan, si mal no recuerdo, aquel que inventó ese sistema que utilizamos todavía los antropólogos con triangulitos y circulitos y líneas paralelas y verticales, etcétera, donde se marcan las tres relaciones fundamentales: filiación, alianza y germanidad, ¿no? Y esos triangulitos para representar a los masculinos y los circulitos para representar a los sujetos femeninos. Todo este sistema para hacer una ficha de parentesco que utilizamos en la etnografía, que no lo mencionamos, pero es un capítulo importante hacer una descripción de cuáles son los parientes de una persona con la cual uno está sosteniendo una entrevista etnográfica, agarrar una ficha y comenzar a hacer esos dibujitos, ¿no? A partir de un ego, masculino o femenino, vamos marcando y le vamos preguntando y vamos poniendo los nombres, las edades, si está vivo o está muerto, cuántos hijos tuvo, y hacemos un cuadro de parentesco para poder situar a nuestro sujeto informante en el contexto general de las relaciones de parentesco de la comunidad. Esto es muy importante. Así está organizada la realidad de un pequeño grupo auténtico de habitantes de una población. Esto también lo empezó a hacer Morgan. Por eso Morgan también tiene importancia, no solo en la idea evolutiva de los periodos étnicos, que es tal vez lo menos interesante, sino por su interés en el estudio del parentesco. Bien. La secuencia que él hizo, esto de familia punalúa, sindiásmica, etcétera, etcétera, no tiene la menor vigencia. Está tomado con retazos de distintos datos, de distintos procedencias, etcétera. Era simplemente un intento de hacer una evolución. A esto se llegó a través de lo que se llamó originalmente método comparativo. Ese método comparativo consistía en juntar datos de todos lados y más o menos ponerle un nombre a una etapa y decir, bueno, esto se ve entre los incas y paralelamente se ve en el sudeste asiático porque tienen formas similares. Eran como mezcolanzas, así como constructos verdaderamente conglomerados de rasgos culturales tomados de manera bastante caprichosa, y a esto se le llamó método comparativo. ¿Por qué comparativo? Porque se comparaba la historia de distintos pueblos y se decía que estaban en la misma etapa. Entonces este método comparativo fue el objeto de todas las críticas por parte de los antropólogos posteriores al evolucionismo, ¿no? Me faltaba esto. Bueno. El esplendor del hombre en la civilización a lo largo del tiempo. Las tesis principales del evolucionismo. La cultura se desenvuelve progresivamente a través del tiempo siguiendo la secuencia lineal desde el salvajismo a la civilización. Sí. La unidad psíquica de los seres humanos. Pese a comenzar a evolucionar en lugares distintos, todos tienden hacia el desarrollo convergente, digamos. Esta idea de la unidad psíquica de la humanidad, que creo que la formuló explícitamente Edward Taylor, es uno de los principios más generales del evolucionismo. Es la idea de que todos formamos parte de la misma especie y que ante condiciones semejantes vamos a desarrollar las mismas cosas. Y tiene que ver con la idea de la invención independiente.
porque el evolucionismo planteaba esto. Si todos tenemos el mismo psiquismo, ante condiciones semejantes, que son las de las necesidades básicas de la vida, vamos a tender, según el ambiente, según las circunstancias, pero a formar creaciones culturales más o menos semejantes. Y no es necesario que exista una conexión histórica verificable, histórica real, digamos, por migración, por contacto, por guerra, por préstamo, por lo que sea, por comercio. No es necesario que dos pueblos se hayan conectado para que hayan logrado resultados semejantes. Existe la invención independiente, es decir, en las antípodas, dos tipos pueden inventar, o dos grupos pueden inventar la misma cosa por las presiones de la necesidad y porque todos estamos dotados del mismo aparato psíquico, digamos, o de la unidad psíquica. Entonces existe la invención independiente. Esto se llama el evolucionismo, la teoría de la invención autónoma o independiente, porque en una época coincidente, más o menos en la misma época, surgió otra teoría a la que se llamó difusionismo, de la cual muchos habrán oído hablar, que decía lo contrario. Decía que los inventos se producían una sola vez y que de un centro, un centro cultural, ejemplo Egipto, la antigua Mesopotamia, China o la sociedad hiperbórea del Polo Norte, cualquiera de ellas, o el Tíbet, o alguna cosa así, había habido un origen, una suerte de Agartha, digamos, o de centro del mundo, donde se habían inventado las cosas fundamentales que toda la humanidad después fue compartiendo porque se fueron difundiendo estos conocimientos hacia todas las regiones del planeta. Entonces había como... eso se llamó el difusionismo. Y el difusionismo, como podrán comprender, es la hipótesis contraria a la de la invención paralela o al paralelismo cultural o invención independiente que sostenía el evolucionismo. Una cosa es el difusionismo desde un centro, y también existía había una idea monogenista y una idea poligenista. Había quienes decían que había habido varios centros culturales, supongamos uno en Mesoamérica, otro en la zona andina, otro en Mesopotamia, otro en el Valle del Indo, otro en el Valle del río Yangtze, en China, uno por supuesto en el Nilo, en Egipto, y que estos centros habían sido origen de la cultura por misteriosas circunstancias, quizás por inspiración divina. En cada uno de estos lugares se habían desarrollado los fundamentos de la cultura o de la civilización y que después se habían ido difundiendo en distintas áreas. Y surge una teoría de los ciclos culturales, de la escuela de Viena, por ejemplo, el padre Schmidt y Grebner y toda una serie de autores, particularmente austríacos, alemanes y algún inglés, que planteaba la teoría heliocéntrica, que decía que eran las civilizaciones del sol, por ejemplo los egipcios, que todo había empezado en Egipto, etc. Estaba muy de moda el descubrimiento de la antigüedad egipcia en ese momento, entonces se planteaba que todo había empezado en Egipto, o en China, o en el Valle del Indo. Esta era una teoría poligénica, o monogénica, según los casos, pero todo entraba dentro de esta idea del difusionismo cultural. Entonces, el difusionismo cultural es una teoría, podemos decir, antagónica a la de la invención independiente, y esta es una discusión que todavía de alguna forma tiene sus repercusiones. ¿Por qué? Porque todavía la antropología, la etnología, sigue estando tensada entre dos conceptos fundamentales y una dialéctica inextinguible. Inextinguible quiere decir que sus términos no se van
a resumir en uno solo. No va a ganar ninguna de las dos posiciones. Hay un aspecto universal y hay un aspecto particular en todas las culturas humanas. Es decir, hay cosas que son comunes a toda la humanidad. Hay universales de la cultura, hay universales del lenguaje, hay universales de la mente humana, pero también hay aspectos que son particularísimos, o más o menos particulares, singulares, etc. Y estos dos aspectos no se van a terminar mientras exista la cultura y la humanidad. Es decir, nunca va a haber, si se quiere hablar de cultura humana, una uniformidad absoluta en la cual todos los seres humanos de este planeta, que somos cada día más, vivamos, pensemos, actuemos exactamente de la misma manera. Si bien hay principios universales, universales quiere decir universales que son válidos para todos, no tendencias generales ni nada de eso, sino verdaderos universales objetivos. Pero también esos universales objetivos se realizan en cada caso de una manera particular. Y esto no lo vamos a poder, no lo va a eliminar ni el internet, ni la televisión por cable, ni ninguno de los recursos electrónicos o esa idea de expansión colonial que se llama actualmente globalización, que no es más que un eufemismo para el imperialismo, a mi modesto entender, que es la expansión de las empresas multinacionales a escala global y su concentración a escala mundial. Pero bueno, más allá de eso, no va a haber ningún tipo de organización social, tecnológica, que destruya la diversidad cultural. Y esto nos lleva a este concepto tan importante que es la diversidad cultural. La cultura humana se presenta siempre bajo la forma de la diversidad, por más que existan una unidad psíquica de la humanidad, como decía los autores evolucionistas, siempre, y una, digamos, y universales de la cultura, porque todos los pueblos tienen su religión, su economía, su organización de parentesco, etc. Pero cada uno realiza ese universal de una manera específica. Y es eso, es el conocimiento y el respeto de esa diversidad cultural, la misión ética de la etnología. Porque también, aparte de ser una ciencia, tiene la imperiosa obligación de defender valores. No solamente trabajamos con objetividad científica, sino que tenemos un compromiso ético, porque somos sujetos de la misma escala de aquello que estamos estudiando. No estudiamos insectos, no estudiamos seres inorgánicos, no estudiamos máquinas ni moléculas. Estudiamos grupos humanos, culturas humanas, seres humanos. Entonces, la idea del valor de la diversidad cultural es un principio, no solo metodológico, sino también deontológico, por decirlo así. Es parte de la ética profesional. Me permito decirlo esto porque esto es un curso introductorio. O sea, de entrada, entendámonos. Pero de esto se trata, una dialéctica entre lo universal y lo particular, de la cual no se sale reduciendo un término al otro. No se puede salir diciendo, no, lo particular no interesa, lo importante es lo universal. La antropología solo va a estudiar las regularidades, lo que es común a todos. Lo demás no importa porque son pequeños detalles. ¿Qué importa si a uno les gusta casarse de a muchos y a otro le gusta casarse con una sola persona? ¿O qué importa si uno tiene muchos dioses y otros tienen uno solo? ¿O qué importa si unos practican el sacrificio humano y los otros son vegetarianos? Sí importa. Sí importa. Y lo que más importa a veces para nosotros son las diferencias, más que las similitudes. Pero detrás de esas diferencias hay similitudes, por lo tanto no podemos dejar de lado el otro aspecto. Entonces estamos tensados en esta cosa que también ya se veía, digamos, de alguna manera esbozado
en la diferencia entre lo que es una invención independiente y lo que es la convergencia a través de la difusión cultural. Pero se va dando de distintas maneras este mismo tema, en distintas versiones. Bien. Wow. Las supervivencias culturales nos ayudan a comprender cómo fuimos, decían los evolucionistas. Esta idea de que hay restos del pasado viviendo actualmente. Nuestros contemporáneos primitivos, se llama River Murdoch, ¿no? Bueno, eso es muy relativo, digamos. Porque eso, supongamos, los australianos o los tasmanios viven en el siglo XXI o en el XX, vivían como en la prehistoria. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nunca cambiaron? ¿Que no tuvieron ellos prehistoria? ¿Que están en la prehistoria? Digamos que son teorías hipotéticas las de los... Son especulativas. El evolucionismo clásico es básicamente especulativo. De allí la reacción de Boas, que a través del énfasis en el trabajo de campo y en la descripción minuciosa de los datos históricos y etnográficos, trató de limpiar, de barrer con toda la especulación de la tradición antropológica, tanto del evolucionismo como incluso del difusionismo, que el difusionismo fue un poco más histórico, es decir, buscaba más datos empíricos. Los evolucionistas fueron muy de gabinete, tomaban algunos datos, armaban un esquema evolutivo y no salían del gabinete. Por eso la reacción fuerte de Boas. No se puede hablar de la historia cultural ni de la etnografía sin hacer trabajo de campo o sin conocer los datos. Tiene que ser para que sea una ciencia la antropología, decía Boas, tiene que tener un contenido empírico. Porque si no nos quedamos en hacer meras especulaciones de gabinete y eso no sirve para nada. Eso no es ciencia antropológica. Entonces, el método comparativo sí puede servir, pero tiene que estar complementado con el dato empírico, porque si no, no se pueden hacer leyes generales para toda la humanidad. Eran antropólogos de gabinete. Bueno, errores, simplificación de los períodos, determinismo del pasado y el futuro, etnocentrismo eurocentrista. El etnocentrismo todos sabemos de qué se trata, digamos, o el etnocentrismo, que es digamos, es una de las teorías mejor repartidas en este mundo. Lo decía Levi-Strauss a esto. El etnocentrismo consiste en pensar que la forma de vida propia de la comunidad de uno es la mejor, la única realmente humana. Bueno, pero esto no es característico de los europeos, porque cada grupo que estudiemos, incluso por ejemplo los que han estado en el Amazonas en tiempos pasados, donde se han encontrado con pequeñas aldeas de gente o pequeños grupos de nómades, que son a veces grupos de 30, 40 personas, y cuando se les pregunta cómo se llaman, ellos dicen, nosotros somos los legítimos hombres. Y va a los de al lado y dice, nosotros somos los hombres verdaderos. ¿Y ustedes quiénes son? Somos los hombres como tal. Muy bien, eran grupos de 30 personas. ¿Y cómo son los vecinos de ahí al lado? No, esos son monos. Son liendres, son fantasmas, son relegados a la naturaleza. Y esto se ha observado. Entonces, no es un privilegio de la cultura europea occidental el ser etnocéntrica. Esto es una característica de la humanidad. Por lo que sea, no es una crítica, digamos, todos de alguna manera llevamos el eurocentrismo adentro, es decir, lo que no es de la propia cultura es relegado al ámbito de la naturaleza. Y entramos en esta relación entre naturaleza y cultura, digamos. Los otros son monos, los otros son feos, los otros son sucios,
los otros no son plenamente humanos. Para ser plenamente humano hay que actuar como nosotros. Eso se llama etnocentrismo, es muy difícil de erradicar. Yo creo que es parte del inconsciente humano. Creo que tiene que ver mucho con digamos, con la definición de la identidad, que es una cuestión que tiene que ver mucho con la autopreservación también del grupo y del individuo. Es decir, este fortalecimiento de los símbolos propios y la exclusión de lo de afuera para poder formar una suerte de, digamos, Umwelt y un Innenwelt, o sea, un mundo externo y un mundo interno que tiene que ver mucho con la psicofísica, además de con la cultura. Esta es mi personal opinión. Lo cual no quiere decir que estemos condenados a ser etnocéntricos o que los antropólogos tengamos que propiciar el etnocentrismo, que muchas veces está relacionado con el racismo y con el clasismo y con la xenofobia y con todo eso. Esas son cosas criticables, pero difíciles de erradicar. Pero por eso insisto, no solo es eurocentrista el etnocentrismo, cualquier grupo humano lo tiene. Lo podemos experimentar saliendo a cualquier lado. Bien. Bueno, críticas a los evolucionistas y después me interesa mencionar, en el tiempo que nos resta, la obra de algunos otros autores que se ocuparon del tema de la evolución de las formas de organización social o de parentesco. Yo creo que si no me estuvieran escuchando o no se grabara bien, ya me hubieran avisado. No sé, Rafael, ¿piensas que sí se está registrando bien? Bachofen, un jurista suizo, escribió en 1861, publicó una obra, Das Mutterrecht, el derecho materno. En esta obra, Bachofen, que era un estudioso también de la religión, planteó que el estado primitivo de la humanidad era el matriarcado. Es decir, que la sociedad humana, antes de ser patriarcal, fue matriarcal. Este es un autor así bastante llamativo, 1861, el derecho materno. ¿Por qué? Bueno, él decía, en el comienzo hubo una etapa que él llamaba etairismo. Ustedes saben que etaira es una forma en griego para llamar a las prostitutas, etairas, acompañantes femeninas, etc. Y él le llamó a esa etapa primera etairismo, es decir, digamos que eran sociedades donde las mujeres eran como de propiedad colectiva, algo por el estilo, considerando el esquema patriarcal, ¿no? Pero ese etairismo estaba asociado con una religiosidad femenina y con el principio de que como no se sabía quiénes eran los padres de los hijos de la horda primitiva, la verdadera relación humana era la del hijo con la madre o de la madre con el hijo. Esta era la relación humana verdadera, porque no se sabía quién era el padre, pero sí mater certissima, pater incertus. Entonces, esa fue la forma original. Esa forma de religiosidad femenina, es decir, la diosa madre, que coincide con la diosa naturaleza. Esta sería la forma original de la religión y de la organización humana según este señor Bachofen. Entonces el derecho original es el derecho de la madre sobre el hijo. Y en la esfera religiosa, esto coincide con la idea de la diosa madre, que es la madre naturaleza. El origen, ginecocracia o matriarcado.
sucesión de la herencia a través de la línea materna. Los hijos son hijos de las madres, el padre no se conoce. Otras cosas que asociaba Bachofen, todos estos son esquemas especulativos, no corresponden a la historia. Obviamente Bachofen no pudo estar para verlo. Es toda una reconstrucción que hacían los evolucionistas. El predominio de la izquierda sobre la derecha, por ejemplo. Esto a nivel del cuerpo. La izquierda es femenina, la derecha es masculina. La izquierda es abajo, la derecha es arriba. La izquierda, lo de abajo, no sé cómo, pero la noche, la mujer y la luna están del lado izquierdo. La parte derecha del cuerpo, el sol, el hombre, lo masculino, el día, lo de arriba, o sea, el poder de lo de arriba sobre lo de abajo, está del otro lado, la oposición entre la izquierda y la derecha. Entonces, según Bachofen, en la época del matriarcado, la ginecocracia, el derecho materno, la religiosidad femenina, la diosa madre, la izquierda dominaba a la derecha. Y los hijos eran hijos de las mujeres, no de los hombres. Y las mujeres mandaban, gobernaban. Pero hubo un momento en que hubo una revuelta patriarcal y los hombres se rebelaron contra las mujeres, tomaron el poder, impusieron a los dioses solares, crearon el Estado, impusieron por la fuerza su poderío y desplazaron a las dioses lunares, primitivas, maternas, naturales, y hicieron dioses masculinos, dejaron la religiosidad natural, dejaron la relación madre-hijo, impusieron la relación padre-hijo, que es una relación no natural sino espiritual. Espiritual porque nadie sabe realmente si es el padre. Hasta el ADN, hasta que se inventaron las pruebas de ADN, todos confiamos en el espíritu de que sí somos los padres de aquellos hijos que se nos atribuyen. Pero ahora existe el ADN. Entonces, somos confiados. Pero esto lo dice Bachofen, no lo digo yo. Pero entonces la paternidad es espiritual porque no es natural. Digamos, no es natural en el sentido de que no está así en las apariencias vinculado con la cuestión de la crianza, de la gestación, no sale del cuerpo, digamos, ¿no? Así, no es visible quién es el padre. Por eso la relación es atribuida, es de palabra, es de creencia, es una idea. Por eso la paternidad es espiritual y la maternidad es natural. Estoy hablando de mitos, no estoy diciendo que yo piense que esto sea así, ni de que esto sea así, estoy diciendo lo que en la mitología de los evolucionistas funciona como mito teórico. Entonces, el reino del espíritu es el reino del Padre. Y esto se impone después con la autoridad patriarcal, después de una revuelta en la cual comienzan a imponerse los dioses solares y las organizaciones estatales, militaristas, el lado derecho, el dios Marte contra Venus y todo ese tipo de cosas que sirven para libros de autoayuda. En fin. Bueno, esta es un poco la idea de Bachofen, que Bachofen fue citado por Engels y por otros autores evolucionistas en su época, tuvo sus 15 minutos de fama. Luego hay una serie de autores como Sir Henry Maine. Sir Henry Maine es otro autor que publica su libro
Ancient Law, o sea, la ley antigua, en 1861, también en el mismo año que publica Bachofen. Pero es de aquí que Sir Henry Maine plantea que en su forma original la familia había sido patrilineal y patriarcal. O sea, todo lo contrario de lo que planteaba Bachofen. Él dice, acota su campo a la historia de las sociedades progresivas.